Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Bien, continuamos. Entonces, aquí estamos con los circuitos combinacionales. Ya es un tema que hemos estado abordando, ¿sí? Básicamente es, de acuerdo a las entradas, es la salida, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto el comparador, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, pues, si tenemos la entrada A y B, A es menor que B, este sería un 0 porque no es menor. Vamos a ver todo este caso. Aquí sí sería un 1 porque A es menor que B. Sería el único caso en que es verdad, porque en este otro caso A es mayor que B, entonces sería falso, y aquí serían iguales. Entonces sería el único caso donde fuera verdad esta salida. Ahora, A es igual que B, pues aquí tenemos dos casos: cuando los dos valen 0, cuando A y B son 0, y cuando A y B son 1. Y para el otro caso de A mayor que B, pues cuando son iguales, pues son falsos. Y entonces en un caso es menor la A y en otro caso es mayor. Cuando es mayor es cuando es verdad. Entonces, para este caso, tenemos que son salidas combinacionales. Muy bien. Pero, por ejemplo, esto sería para un solo bit. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos saber si un byte lo vemos como un número de 0 al 255 o del menos 128 al más 127, cualquiera de esas dos combinaciones. Entonces, pues habría que ver los más entradas. Esta es una manera de verlo, de resolverlo, ¿sí? Usando, por así decirlo, todavía secuencial, ¿sí? Porque sería un bit, un resultado anterior es la entrada para una siguiente etapa, o sea, como una cascada, ¿sí? Pues de hecho este ya lo resolvimos nosotros en clase, ya fue una tarea que entregaron. Solo estoy repasando esta parte de los multiplexores, que ya lo habíamos visto, para llegar a este punto, ¿no? Que serían los circuitos secuenciales. Bien, entonces, en los circuitos combinacionales que hemos visto, pues las salidas básicamente depende de la entrada, ¿no? O sea, una combinación de entradas nos da una salida. Ahora, en los circuitos secuenciales no solo depende del valor de las entradas, sino también depende de un valor anterior, por así decirlo, ¿no? O sea, cómo está actualmente el circuito y la secuencia con la que se introducen las entradas, ¿sí? Por ejemplo, con circuitos combinacionales no podemos hacer, por ejemplo, una combinación, por ejemplo, una contraseña, ¿verdad? ¿Sí? O si ya pasaron 2 minutos y no ha recibido una señal de entrada, por ejemplo, una alarma, se activa la alarma, y si a los 2 minutos no la has desactivado, entonces suena algo, ¿verdad? Entonces es muy difícil pues hacer esto de forma combinacional. Tendrías, o sea, no vamos a decir que no se puede, pero sería muy difícil, y es muy fácil pues con circuitos combinacionales. Y por ejemplo,
un password de seguridad para una caja de seguridad, o por ejemplo cuántos unos han llegado en la recepción de datos, etcétera, ¿no? Son ejemplos de cosas que se pueden hacer con circuitos secuenciales o problemas que se les dificulta resolver a los circuitos combinacionales. Los sistemas secuenciales son circuitos que tienen capacidad de memoria, es decir, la salida depende de las entradas anteriores, y se pueden generar secuencias. Un ejemplo sería el de la barredora automática. Si han visto que hay barredoras que, por cierto, ya están caras, porque acabo de ir a una tienda y vi algunas barredoras que costaban más de 10,000 pesos. Y hace poco nosotros compramos una que costaba 3,000 pesos, pues iban empezando, pero ya se han subido mucho porque le han incrementado capacidades, ¿verdad? O sea, básicamente una barredora automática es un robot, sería un robot, y las venden así como robot barredor o limpiador, y ya es un artículo que aparece, que vas a las mueblerías y de las primeras cosas que ves son los robots barredores, ahorita no, en la actualidad, pero sí, pues no es algo muy común todavía. No es que llegues a la casa de alguien y esté un robot ahí barriendo y otro trapeando, porque hay robot para barrer y hay robot para trapear, ¿sí? Porque se tienen que reunir muchas condiciones, pues en la casa, por ejemplo, tiene que ser un piso, pues así tipo vitropiso todo, ¿verdad? Para que se vea el trabajo del robot. Bien, entonces decíamos, pero si nos vamos a funcionamientos, hay funcionamientos, hay robots muy sencillos, por ejemplo, que lo que tienen serían sensores de obstáculos, y por ejemplo, mientras no se detecte un obstáculo, pues el sensor no detecta nada, manda un 0, detecta un obstáculo, manda un 1, entonces al haber un obstáculo el robot tiene que hacer algo porque ya no puede seguir recto porque pues hay un obstáculo, entonces hay que girar, y entonces por ejemplo puede girar 90 grados o puede intentar girar 90 grados porque a lo mejor también hay un obstáculo ahí, etcétera, ¿no? Entonces pues existen algunos algoritmos sencillos para hacer que el robot pueda girar. En unas materias posteriores, por ejemplo programación lógica y funcional, ustedes pueden hacer un robot para que aprenda el lugar, se aprenda la habitación y se aprenda donde hay obstáculos, y entonces ya sea más rápido para el robot limpiar porque puede hacer una planeación de sus tareas porque ya conoce la habitación, ¿sí? Pero por ejemplo, si ustedes dejan el robot y es la primera vez que lo ponen a limpiar,
pues va a entrar un modo de descubrimiento de la habitación. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo del robot. Vamos a hacer un programita. Esto viene siendo parte de teoría de autómatas o lenguajes formales, ¿verdad? Viene siendo, por ejemplo, los estados, ¿no? Cómo pasar de un estado a otro, etcétera. Bien, esto después lo vamos a retomar, el ejemplo de la barredora. Ahorita por lo pronto pues lo pasé así. Vamos a ver ahora algo que nos permite tener registros. Es algo que se conoce como buffer de tercer estado. ¿Qué es el buffer de tercer estado? Bien, el buffer es como un amplificador que si me mete un 0 me sale un 0 del otro lado, y si mete un 1 me sale un 1 del otro lado, pero pues con mayor potencia, ¿sí? Porque la señal se va deteriorando al ir pasando por el medio, ¿sí? Por ejemplo, deteriorando me refiero a que un circuito saca, por ejemplo, 5 volts, y por ejemplo si el otro circuito que va a recibir esa señal está relativamente cerca, no sé, el cable mide unos 30 centímetros, pues es probable que se reciban los 5 volts íntegros, ¿verdad? En el lado del receptor. Pero por ejemplo, si tú le pones un cable que mide 10 metros, pues el mismo cable es una resistencia. Entonces parte de la potencia que se entregó al comienzo del cable se va a ir perdiendo en el cable, para cuando llega al equipo receptor pues ya no van a llegar los 5 volts, ya va a llegar menos voltaje, porque se perdió una parte de la potencia en el mismo cable conductor. Entonces, si vamos a suponer que voy a poner aquí el CRITA, explicar algo, por ejemplo, ok, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a decir que aquí son 0 volts y acá son 5 volts. Muy bien, 5 volts. Bien, cuando se recibe la señal hay una parte que es así como de incertidumbre, ¿sí? Sí, por ejemplo, si se recibe la señal en esta parte de aquí, lo quise poner verde pero me salió un verde, ¿okay? En esta parte de aquí nosotros podemos decir que sería un 1, un true o 1, ¿ah? O sea, 1. A lo mejor el voltaje pues va de los 3 a los 5. Si yo recibo un voltaje de 3 a 5 volts, yo asumo que estoy recibiendo un 1, ¿sí? Pero por ejemplo, vamos a decir que si yo recibo un voltaje de 0 a 2, por ejemplo, o de 0 a 1 o a 2, algo así, yo digo, ¿sabes qué? Pues esto es falso, porque no llega a ser un 1, un 5 volts.
A lo mejor esos 2 volts que estoy leyendo fue porque se indujo en el cable algún voltaje que estoy leyendo, y no es en realidad lo que se envió. Entonces, por ejemplo, pero ¿qué tal si se recibe en esta parte? Pues el sistema no va a saber detectar si es true o es falso. Está como decir, pues quién sabe qué valor de voltaje es esto. O sea, puede ser falso, puede ser true. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros enviamos una señal de voltaje aquí de 0, vamos a suponer que es 0, y aquí serían 5, enviamos 5. Cuando enviamos nosotros un 1, sale como 5 volts, pero conforme va avanzando en la distancia, va bajando el voltaje. Entonces vamos a suponer que aquí son, no sé, 10 metros. A suponer que en este momento aquí son 10, estoy suponiendo una distancia solamente. Entonces aquí ya bajó a un voltaje peligroso. Entonces aquí lo que me convendría poner sería yo tendría que poner un buffer. ¿Sí? Pondría un buffer. ¿Sí? Entonces el buffer lo que va a hacer que mi señal vuelva otra vez a subir de voltaje para darme otros, por así decirlo, otros 10 metros. ¿Sí? Entonces, porque si lo vemos eléctricamente, pues no tiene mucho sentido un buffer. ¿Para qué quiero un buffer si lo mismo que le meta es lo que voy a sacar? Sí, pues vamos a sacar lo mismo que le metemos, pero con potencia restablecida, por así decirlo, que me permite ahora el buffer va a introducir un retardo. O sea, no nada más el buffer, cualquier dispositivo por el que pase la señal, ya sea un buffer, un NOT, una AND o cualquier compuerta, introduce un retraso en la señal. ¿Sí? Introduce un retraso. Esto después lo vamos a ver, lo del retraso, pero ahorita lo estamos ignorando el retraso. Ahorita primero estamos aprendiendo la lógica. ¿Sí? Entonces decíamos, aquí la clave es el buffer, porque decía, bueno, ¿y para qué queremos un buffer? Bueno, el buffer es lo mismo que le meto, lo mismo que saco. Podía haberlo puesto así sin nada y sería lo mismo, pero la señal se deteriora y el buffer la restablece. Es la diferencia. Muy bien, entonces, pero ahora, ¿y qué es un buffer de tercer estado? Un buffer de tercer estado es un buffer que lo que le metas es lo que vas a sacar, pero con la condición de que el control, el interruptor de este buffer esté encendido. ¿Sí? Quiere decir que si este es como un interruptor, como si yo pudiera prender y apagar el buffer, de tal forma que si vale 0, tengo apagado el buffer, y entonces a la salida no sale nada. Es como si esto fuera un circuito abierto. Si me regreso al CRITA, si me dejo el CRITA, esto sería un buffer normal. ¿Sí? Voy a hacer una página nueva. Por ejemplo, vamos a suponer, decíamos que este sería un buffer normal. Entonces sería como un cable, ¿verdad? Como un cable donde aquí sería A, ¿sí? Y acá del otro lado estaría B, la salida. Muy bien. Ahora,
¿qué pasaría si yo pongo un buffer de tercer estado? ¿Sí? Un buffer de tercer estado, y aquí le meto un 1, le meto un 1 lógico. Bien, entonces sería lo mismo que con el anterior caso, es decir, si aquí es A y acá es B, entonces lo que yo tendría sería A unido a B. O sea, lo mismo que entra y lo que sale es como si fuera un cable, ¿verdad? Ahora, ¿y qué pasaría nuevamente si tenemos un buffer de tercer estado, pero en este caso ahora la señal de control es un 0? Es un 0. ¿Qué va a pasar? Pues este va a ser A igual, y este va a ser B. Entonces aquí va a ser como si fuera un circuito abierto, ¿sí? Es decir, no hay continuidad, no alcanza a llegar a B la señal, ¿sí? Si aquí hay un 0, aquí no sabemos qué va a haber, es un signo de interrogación. De hecho, se conoce como una H de alta impedancia, ¿no? High alta impedancia, quiere decir que estoy como si estuviera al aire. El alambrito, no recibimos ni el 0 ni el 1, ¿sí? No recibimos nada porque está al aire, entonces se pone en modo de alta impedancia. Entonces por eso aparece una H aquí, ¿no? La H quiere decir que está en modo de alta impedancia. Ahora, el que sigue es el mismo buffer de tercer estado, pero tiene una ruedita aquí en la entrada. Ese circulito, ¿sí?, indica que en lugar de que el control funcione con 1, pues ahora va a funcionar con 0, ¿sí? Entonces quiere decir que va a entrar en modo de alta impedancia cuando recibe un 1 en el control, ¿sí? Porque ese 1 se convierte a 0, ¿verdad? Y entonces quiere decir que estaría aquí en alta impedancia cuando está apagado, o sea, es decir, lo apago con lo prendo con un 0, pues lo prendo con un 0, pues para prenderlo necesito un control, meter un 0 que lo has convertido a 1 y entonces ya se prendo esto. Entonces este sería el buffer. Si la X vale 0, la salida va a ser 0. Si la X vale 1, la salida va a ser 1. Ese sería el buffer de tercer estado. ¿Sí? Muy bien. Y ahora entonces vamos a ver ahora los biestables. Los biestables son vamos a hacer algo, a ver si puedo hacerlo. Copiar. Vamos a ver, ojalá y se pueda. Si no se puede, no pasa nada, pero si se puede, estaría genial. Monitor, ahí está, sí se pudo, perfecto. ¿Por qué me alegro? Porque esa imagen del PDF, pues allá no la podía rayar, ahora aquí sí la puedo rayar. ¿Sí? Bien, entonces decíamos, vamos a suponer este se llama biestable, ¿sí? Biestable, es como una memoria, es uno de los tipos de memoria. ¿Por qué es memoria? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos un 1, tenemos un 1 y aquí tenemos un 1 también, ¿sí? Si aquí tenemos un 1, lo voy a poner de otro color para que no se confunda con el circuito.
tenemos un 1 y tenemos un 1. Ok, este 1 hace que este emprenda, quiere decir que aquí a la salida vamos a tener un 1. ¿Sí? Vamos a tener un 1. Este quiere decir que como este está negado, lo tengo en alta impedancia. ¿Sí? Entonces aquí sería como si tuviéramos una alta impedancia, es decir, está cortado este material. ¿Sí? No, es como si no existiera. Bien, entonces nos regresamos aquí. Este 1 llega aquí, y como este es un NOT, porque tiene un círculo a la salida, aquí tengo un 0. ¿Sí? Aquí tengo un 0. Este 0 entra a este otro NOT, por lo tanto aquí tengo un 1. Tengo un 1. Y ahí se queda la señal, porque ya no es una retroalimentación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo aquí ahora metiera un 0? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el funcionamiento normal. Vamos ahora. ¿Puedo borrar o no puedo borrar con esto? ¿Cuál es el borrador? Este es para seleccionar color. Debe de haber un borrador. Es que no me he aprendido cuál es el borrador aquí. Relleno. Este dice parche inteligente. A lo mejor ese es el parche inteligente. ¿Oye? O sea, sí lo borra, ¿no? Sí lo borra. Ese es el parche inteligente, es el borrador que aparece como rosa, pero lo borra. Perfecto, entonces ya tengo identificado el borrador. Entonces, ¿qué pasa si ahora sale un 0? Perdón, voy a volver a poner el 1 que tenía ahí. Ahí está el 1. Si lo que voy a borrar es este de acá, es el que quiero borrar. Ahí está. Se borró. ¿Qué pasa si ahora tengo un 0 aquí? Muy bien. Si tengo un 0 ahí, ¿qué va a pasar? Entonces ahora el que va a entrar en alta impedancia va a ser este. ¿Sí lo ven? El que va a entrar en impedancia va a ser en este. ¿Cuál es el chupón de color? Vamos a chuparnos el color ahí. Perfecto. Entonces quiere decir que este va a entrar en alta impedancia. Me copié el color, y entonces ahora este entraría en alta impedancia, y este otro que está aquí ya se activa. Se activa de vuelta. ¿Sí? Borré la línea. Vamos a seleccionar el color de este negro. Ahí está. Un poco lento la explicación. Bueno, ahora sí se va a activar porque este 0, como tiene una ruedita, activa a este que está aquí. ¿Sí lo ven? Bien, ahora lo que hay que hacer es que este verde es el que va a salir de este lado. ¿Sí? Va a salir de este lado del buffer, y es el que va a entrar aquí al diodo, que luego se va a convertir en un 0, y luego se va a convertir en un 1, y va a estar dando vueltas por los siglos de los siglos la señal, de tal forma que esta D está saliendo por el lado Q. El 1 que tenemos en la D sale por la Q, y que está aquí es la Q negada. O sea, si aquí es 1, acá va a ser 0.
Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en ese, mientras este vale 0, la D cambia de valor? ¿Sí? Cambia de valor y ahora la D vale 0. Ya no vale 1, ahora vale 0. Pues resulta que esta entrada es ignorada porque este buffer está en tercer estado. ¿Sí lo ven? Está en tercer estado. Entonces lo que está manteniéndose el valor es esto, estas compuertas que están aquí son las que mantienen su valor. Entonces aquí sigue sin alterarse el 1 de la Q. Esto solamente cambia, por ejemplo, si en este momento nosotros cambiamos el valor de la entrada y le ponemos un 1. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer un load, ¿ah? Hacemos un load, vamos a ponerle el 1, entonces ahora le ponemos un 1 aquí. Al ponerle un load, lo que estamos haciendo es que este se reactiva la salida de este. Entonces tenemos que como es un buffer, este 0 pasa para el otro lado, ¿sí? Y luego aquí, como es negado, entonces este 0 se convierte en un 1, ¿sí? Ese 0 se va a convertir en un 1. Voy a borrar todo esto porque ahí está. Entonces tenemos que este 0 se convierte en un 1 y luego este 1 se niega aquí, se convierte en un 0 y luego este 0 sale aquí, pero no sale porque este está en alta impedancia, ¿verdad? Este está en alta impedancia porque este es como si no existiera. Ya lo voy a borrar. Es como si no existiera, no lo puedo borrar. Está raro. No lo puedo borrar porque tengo que chupar el color, creo, para poderlo borrar. A ver. No. Uy, hice algo. Bueno, mejor lo que voy a hacer es ponerle la cruz indicando que está en tercer estado. Ahí está en tercer estado. Entonces si ahora lo vuelvo a poner en 0, este valor se va a mantener. Entonces esto se conoce como memoria o biestable, ¿sí? Esto es lo que conocemos como biestable, y aquí está la tabla de valores de este circuito, y aquí está las diferencias. Sería un latch, ¿sí? Este sería un latch y este sería un flip-flop. Existen ligeras diferencias, por ejemplo, aquí en el circuito el latch aparece una load nada más, y en el flip-flop aparece una señal aquí como una mayor que, ¿verdad? Como una punta de flecha. Bueno, es la diferencia entre este y este. ¿Sí lo ven? Esta muesquita que tiene aquí, esta muesca o flecha, eso indica que este es un flip-flop y este sería un latch. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los flip-flop trabajan con los filos. O sea, los filos es cuando el reloj, en el momento en que cambia de 0 a 1, o cuando cambia de 1 a 0, ¿sí? Ese es solamente en el momento de la transición, cuando hace la fotografía del dato D, que es el que saca por Q, ¿sí? La D que sale por Q es cuando, y aquí se ve, por ejemplo, en el latch,
Si en el inter la D cambia, por ejemplo, quiere decir que si el latch, la salida Q depende de la entrada D, ¿sí? Fíjense bien, anteriormente Q valía 0, ¿sí? Y D cambió a 1, pero la salida Q no cambió. ¿Por qué no cambió Q? Porque el load era 0. Cuando el load cambia a 1, el circuito latch se da cuenta que la D vale 1 y entonces la Q la actualiza a 1. Aquí en este momento se actualizó Q, ¿sí? Todo el tiempo que estuvo el load en 1, la Q estuvo valiendo lo mismo que D. En el momento en que el load se hace falso, lo que pasa aquí es que la Q va a mantener el valor que tenía antes de que se hiciera falso. Como valía 1, sigue valiendo 1. Bien, en este momento aquí load vuelve a ser 1. No hay ningún cambio de Q porque la D sigue siendo 1. Pero en este momento la D se hace falsa, se hace 0, y Q sigue su valor inmediatamente. Inmediatamente sigue su valor a 0, ¿sí? En este momento load se vuelve falso o 0 y sigue teniendo el valor de 0, la Q. Aquí load vuelve a ser verdadero. Aquí cambia la D y la Q cambia, siempre lo anda siguiendo el valor. Ok, aquí hay un ejemplo entonces para el latch. Ahora, para el flip-flop, ¿sí? En el flip-flop pasa lo mismo. Aquí la Q ya valía 0, la D cambia a 1, el Q lo ignora porque el load es 0. En este momento en que el load pasa de 0 a 1, se toma la fotografía de D y Q vale lo que vale D en ese momento, y Q se va a mantener con ese valor hasta cuándo, hasta que vuelve a repetirse el momento de que sea el cambio en load de 0 a 1, o sea, hasta este momento. En este momento se vuelve a tomar una foto de D y eso es lo que vale Q. Y aquí D puede variar, sin embargo Q no varía, se mantiene su valor. Y se vuelve a tomar una fotografía de D hasta este momento que cambia el load de 0 a 1. En ese momento la D vale 0, por lo tanto la Q cambia su valor a 0. Si vemos las gráficas de del latch y del flip-flop son diferentes, y sin embargo las entradas fueron las mismas entradas D y load. La D y load fueron iguales, ¿sí? Para los dos circuitos. Sin embargo, la salida Q fue diferente porque este es un latch y este es un flip-flop, ¿sí? Hay que estar conscientes de eso. Nosotros generalmente vamos a usar flip-flop, ¿sí? Vamos a usar flip-flop. Quiere decir que nosotros vamos a estar pendientes de los flancos nada más. En el momento en que suceda el cambio de 0 a 1, ahí es donde vamos a tomar la fotografía del dato. Muy bien, jóvenes, entonces ya vimos la teoría de los registros, falta usarlo, pero lo vamos a ver en la siguiente sesión. Así que nos vemos.